Buenas tardes, hermanos. Para mí es un honor y un placer el poder estar aquí compartiendo parte de lo que es la palabra de nuestro Dios. Hoy día les quiero hablar de algo que para todos nosotros como hijos de Dios es fundamental e importante, e imposible de olvidar. Y para aquellos que son nuevos, es una forma de explicarles cómo Dios, un Dios lleno de misericordia, entrega de su amor y de su perdón para con nosotros, y así podemos seguir este camino con Él. Hoy día les traigo una palabra que el título en sí en general se llama gracia, pero como subtítulo le puse pasado, pisado, borrado. Más que nada para que entendamos que hay cosas que Dios borra de nuestras vidas para poder tener una nueva vida con Él. Nosotros tenemos heridas a veces muy profundas dentro de nosotros que no somos conscientes de ellas. Problemas de infancia, heridas de la infancia, cosas que marcaron nuestras vidas, palabras que hacen eco constantemente en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que no nos damos cuenta y a veces hasta no las percibimos y están ahí destruyendo nuestras vidas constantemente y no las notamos porque las hallamos ya algo normal en nuestras vidas. Entonces estamos tan acostumbrados a ellas y estas cosas que nos van destruyendo, que nos van carcomiendo, que se van quedando ahí haciendo una raíz de amargura en mi corazón, haciendo heridas en mi corazón, esas pequeñas cosas nos hacen tomar decisiones, tener sentimientos y tener una perspectiva de la vida en base a estas decisiones, en base a estas emociones. Entonces, todo aquello en algún momento que me lastimó, que no se sanó, genera espinas en el camino de mi vida, me daña a mí, y al dañarme a mí, yo daño a otros, a los que me rodean, a los que me aman, a los que viven conmigo. Pero Dios en su infinita misericordia, lo que nos quiere venir a decir hoy es lo siguiente: da lo mismo cuántos errores tú hayas cometido de aquí hacia atrás. Da lo mismo cuántos pecados hayas cometido de aquí hacia atrás. No hay nada tan roto, no hay nada tan sucio, nada tan destruido que Él no pueda reparar, que Él no pueda reconstruir, que Él no pueda liberar, que Él no pueda sanar. Eso no existe para Él. No hay nada imposible para Dios, dice su palabra. Por lo tanto, Él lo primero que nos insta el día de hoy es a entender que da lo mismo lo que tú hayas hecho anteriormente. Si tú primeramente recibes al Señor como tu Dios y como tu Salvador, Él perdona todas tus transgresiones pasadas y hace una nueva criatura de ti. Perdonándonos para poder perdonar. Todos necesitamos el perdón en nuestras vidas. Dios nos lo otorga todos los días. Sin embargo, no siempre estamos dispuestos a otorgar esa misma gracia que Dios tiene con nosotros para con los demás. O sea, no estamos dispuestos a perdonar a las personas que nos hicieron daño. La realidad es que para poder sanar de verdad nuestro corazón, tenemos que perdonar a los demás. Esto es un paso fundamental en la vida de un cristiano. Por eso les mencionaba que sirve tanto para los antiguos como para los nuevos, porque a veces se nos olvidan cosas fundamentales que hacen la diferencia en la vida de un hijo de Dios. Tenemos entonces primero que aceptar el perdón de Dios en nuestras vidas. Luego de esto, para poder sanar realmente nuestro corazón, debemos de perdonar a las personas que nos han hecho daño en nuestras vidas, para poder empezar a quebrar esas cadenas que nos atan, sacar esas raíces de amargura, empezar a perdonar. Amén. Entonces, muchos dicen que realmente es muy cierto que no perdonar, a otra persona que me hizo daño es como que yo me tome el veneno y espere que el veneno le haga daño a la otra persona. O sea, que yo me tomo el veneno y la otra persona muere. Y eso es imposible. La única persona que se está dañando al momento de no perdonar al otro soy yo misma. Al no perdonar, al tener una falta de perdón, esto nos lleva a amarguras, inseguridades, dolor, rencor y todo aquello que nos corta, nos priva de la libertad y de una buena sanidad emocional. Si podemos recibir el perdón de Dios y este se renueva todos los días con nosotros, ¿por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo con nuestro prójimo? Al momento de nosotros perdonar al que nos ha dañado,
primero nos sanamos a nosotros mismos y liberamos a la otra persona de esto. Compartimos parte de la luz de Dios con esa persona. En Mateo 18:21, les invito a que busquen esta cita conmigo. La repito, Mateo 18:21. Pedro se acercó y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, 70 veces 7. Eso es mucho. Y habla de un hermano, una persona. No te va a fallar tantas veces en la vida, no alcanza la vida para que te falle tantas veces. Entonces, intentó decir que no había límites para soltar perdón para nuestro hermano. Había que perdonar constantemente. Es súper fácil ir apuntando a la gente por la vida de sus errores. Tú hiciste esto, culpando a las demás personas. Mi padre una vez me dijo una frase que también se la dijeron a él, que la encontramos muy bonita, que dice que cada uno es héroe de su propia historia. Yo puedo ir culpando a las demás personas y nunca voy a ser yo el culpable, pero toma madurez y mucha responsabilidad el poder reconocer cuando nosotros también nos equivocamos, cuando lastimamos a otras personas. Y es necesario aprender que no solo tenemos que perdonar, sino también pedir perdón a quienes hemos dañado. Este es el tercer paso para poder ser personas libres, para poder caminar por el camino de Dios. Perdonar, o sea, aceptar el perdón de Dios, ¿cierto? Perdonar a quienes me dañaron, pedir perdón es un paso muy importante. Mi abuela tenía un dicho, y me agarro este dicho porque cada vez que voy a abrir mi boca cuando estoy muy enojada, me acuerdo de lo que me decía ella. Una vez que desplumas a la gallina, no se le pueden volver a poner las plumas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque pedir perdón no borra lo que hacemos, o sea, no borran las palabras ni las acciones que hayamos tomado para dañar a otras personas, ayudan en el proceso de sanidad. Sí, y refleja el carácter de Cristo también, pero el daño ya se hizo a la persona. Ayuda al proceso de sanidad, sí, de mi proceso de sanidad, pero con esto también Dios nos utiliza como herramientas. ¿A qué voy? Le pido perdón a una persona que me conocía, lo vaca que era, lo mala que era, o sea, no, me viene otra vez a decir algo que me va a herir, viene otra vez a abrir su boca contra mí, y llego y le pido perdón. Primero, ella va a ver un cambio en tu vida. Viene la misma persona, el mismo físico, el mismo nombre, pero es otra persona realmente. Una persona que Dios ha transformado, y a través de esa transformación le damos un poco de esa gracia, un poco de esa luz de Dios, de nuestras vidas, a esa persona. Y esa persona va a iniciar un proceso. Quizás, si Dios quiere y cae en buena tierra, esa semilla germinará en algún momento cuando esa persona escuche palabra de Dios. Ya va a tener ese proceso de sanidad de tu parte, que fue esa parte, pedir perdón. En Salmos 103:12 hay un versículo espectacular. Un versículo que es literal lo que Dios hace con nuestras transgresiones. Esto es aplicable tanto para lo que nosotros hacemos contra Dios, tanto como lo que nosotros hacemos con nuestro prójimo y lo que nuestros prójimos hacen con nosotros. Dice, tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Para quien le interesa esta versión, es la RBC. El perdón de Dios es tan poderoso, tan profundo, tan inigualable que a veces nos cuesta demasiado entenderlo. Pero sí, aleja de nosotros, olvida nuestras transgresiones. Yo les recomiendo que para vivir una vida sin rencor, porque a mí, tremendo, esto corta para acá y corta para allá. Yo rencorosa, mijos, algo que hasta el día de hoy lucho con ello. Pero de verdad que sí, les recomiendo que para vivir una vida sin rencor, suelten el perdón y olviden las cosas con dolor, o sea, que olviden el dolor que provocó las cosas y que sepan que Dios los perdonó a ustedes, que ustedes tienen que pedir perdón, que eso es un paso fundamental para liberar a la otra persona y que tenemos que perdonar. Y a eso mismo, olvidar. En Ezequiel 33:14-16, para que lo anoten, expresa esta idea completamente. Tenemos un Dios lleno de misericordias. Y a lo que yo le comentaba la vez pasada, da lo mismo lo que tú hayas hecho en tu pasado. Si tú estás dispuesto a un verdadero y genuino arrepentimiento con Dios, Él te perdona y te toma de la mano y sigue contigo adelante. Entonces, dice
Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, entramos en un contexto en donde el Antiguo Testamento decía que la paga del pecado es la muerte. Antes, cuando se transgredía la ley, era la muerte lo único que había, no existía en ese momento la gracia. Pero cuando Jesús vino y dijo que la ley se tenía que cumplir, sí, pero con una gracia de por medio. ¿Qué es la gracia? Es la capacidad de que Dios te perdone, renueve tu ser, y aún así tengas una conciencia de pecado y digas, ok, yo por amor no lo voy a hacer, no por un cumplimiento de leyes, es por amor esta vez. Entonces, el versículo dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si el que se convierte de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Segunda de Crónicas 7:14. Esto es para todos nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Si el primer camino es el perdón, que nos lleva a esta gracia maravillosa que perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores y nos ayuda a tener una comunión con Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una relación en Él y vivamos en una libertad absoluta en Él. No libertinaje, libertad en Él. Y no en condenación, que es lo que trae el pecado. Juan 3:17, versículo conocido por todos, está también en versión RBC, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarle al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere que vivamos en una libertad y no en condenación. Por eso Él mandó a su único Hijo a perdonarnos, a salvarnos, a restituirnos, a volvernos a ser parte de su creación. El único problema aquí, que nos falta un cuarto punto, que ya aceptamos el perdón, ¿cierto? Perdonamos a las personas, pedimos perdón, pero falta algo más. La autocondenación. Aquí hay un ser que somos nosotros mismos, influenciados directamente a través del susurro de Satanás que quiere constantemente destruir nuestras vidas. La autocondenación tiene que ver con una cadena que muchas personas cargan, es un eco continuo en nuestra cabeza, que trae los recuerdos de nuestros fracasos, de nuestros pecados, de nuestros errores, todo aquello que nosotros como personas quisiéramos olvidar. ¿A nadie le ha pasado que le gustaría tener una máquina del tiempo? Restituir lo que en algún momento hicimos, borrar de la mente de los demás los errores que nosotros cometimos. Bueno, les comento. Si Dios ya te perdonó, olvida tu pasado. No dejes que el enemigo tome ese pasado en tu contra y lo use a su favor. No permitas que él ponga pensamientos destructivos en tu cabeza, porque si Dios te perdonó, no hay nadie que tenga derecho a volver a poner esa carga sobre tus hombros. Amén. Entonces, la palabra nos dice claramente que Dios habla de que somos nuevas criaturas en Él. Deja todo nuestro pasado atrás. Entonces ya nadie va a poder traer ese peso sobre tu vida porque Él ha pagado el precio en esa cruz. Y claro está, que nos libra del pecado, pero no de las consecuencias, que también es algo que hay que aclarar. Amén. Lo cual, las consecuencias aún así no son impedimento para que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Él nos va a librar de nuestro pecado, nos perdona, pero no nos libra de las consecuencias. Amén, hay que tenerlo claro también. No es que Dios borre nuestras transgresiones, Él se olvida de nuestro pecado, sí, pero lamentablemente las consecuencias de nuestras malas actitudes o de nuestras malas acciones quedan. Perdón y amor propio. Hablamos sobre el perdón que hemos recibido de Dios, la importancia de entenderlo y además de perdonarnos, ¿cierto? Perdonar a aquellos que nos hirieron, perdonar a aquellos que nos lastimaron, también pedir perdón, por supuesto que sí, muy importante. Y de alguna manera que marcar nuestra vida, soltar perdón. Pero hay heridas que son generadas por nosotros mismos, hacia nosotros mismos. Y muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos.
¿Algunas veces se ha sentido traicionado por usted mismo? ¿Se ha hecho promesas que no se ha cumplido? ¿Se ha automaldecido? Uno dice, ay, ¿cómo me voy a automaldecir? Sí, ya no puedo, soy una basura, nadie me quiere, esto es imposible para mí, no lo voy a lograr, no soy inteligente. Esas son declaraciones, recuerden que nuestra lengua tiene poder, son declaraciones de destrucción a mi propia vida y a veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Debemos perdonarnos también a nosotros mismos y viene algo demasiado hermoso, porque si alguna vez hemos dicho estas palabras hacia nosotros mismos, lamentablemente es la fuente de las inseguridades, resentimientos y limitaciones a nosotros mismos. Pero recuerden que Cristo nos hace nuevas criaturas. Y tu valor no se define por tus errores, tu dolor no se define por tus inseguridades. Sin importar cuántas veces te hayas creído las propias mentiras que te dijiste de ti a ti mismo o que te dijeron los demás de ti mismo, no hay palabra más poderosa que la que Dios ha hablado sobre tu vida. Que al momento en que tú te vuelves a Cristo, la palabra que Dios declaró sobre ti, esa tiene poder. Porque Él pagó con su vida por ti. Ese es tu valor. El valor que Dios entregó su vida, entregó su único hijo para salvarte, para perdonarte, para entregarte la gracia eterna, para darte de su amor, para que ya no hubiese necesario un sacerdote que comunicase con el pueblo, sino que a través de la muerte de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, pudiésemos tener una relación con Él. Ese es el propósito perfecto de Dios, que pudiésemos comunicarnos con nuestro soberano Señor y Salvador. En Jeremías 18:3, me encanta cómo Dios se refiere a Él, al alfarero, y nosotros ese barro maleable. En el versículo 4 dice, y la vasija de barro se deshizo en sus manos. Esta también es RBC, la traducción de la Biblia. Se deshizo en sus manos, así que volvió a ser otra, tal y cual como Él quería hacerla. Textual. Entender que desde el principio Dios nos hizo perfectos, pero que por culpa del pecado nos desviamos de ese plan perfecto de Dios que tenía para nuestras vidas. Entonces, cuando volvemos a retomar a nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, Él hace con nosotros el plan perfecto que siempre debió ser, el que nunca se debió de romper a causa del pecado. El que siempre, las personas que siempre debíamos ser y el anhelo en el corazón del Señor que estaba para nosotros. Yo quería que Melanie fuese así, así, así. Lamentablemente el pecado deformó su vida, deformó su corazón. Ahora yo me vuelvo el Señor, suelto esas cargas, suelto esas cadenas y Dios trabaja con mi vida. No es fácil. Recuerden que es un proceso de nuevas criaturas, o sea, hacerte de nuevo. No es algo que no vaya a tener un proceso duro, pero lo bueno es que sabemos que Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Un Dios de nuevas oportunidades, y adivinen qué, en nuestra imperfección y en nuestra falta de fuerzas, lo único que nos pide Dios es que tengamos un arrepentimiento genuino con Él y nos entreguemos a sus manos para poder ser moldeados por Él. Eso es lo único que pide, porque si fuera con nuestras fuerzas, ay, no podríamos. No podemos, porque ya muchas veces yo creo que muchos de nosotros lo hemos intentado con nuestras fuerzas, pero lamentablemente es muy difícil porque somos humanos, fallamos, cometemos errores, y si fuese por eso, sin el Señor no habría gracia, no habría perdón, habría solamente muerte. En Jeremías 18:3, ahora les voy a leer el versículo del alfarero, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Su palabra era, es y será siempre verdadera, fiel, no cambia, Dios no miente, no hay ninguna gota de maldad en Él, su amor es profundo y verdadero, y es importante poder conocerlo. ¿Por qué toco este tema? Porque dice que nos va a hacer nuevas criaturas, y que tenemos que
confiar en Él, en lo que Él va a hacer en nosotros, pero ¿cómo podemos confiar en alguien que no conocemos? ¿Tú confiarías en un extraño? ¿Le entregarías tu vida a un extraño? Por eso también es muy importante que al momento en que yo acepto al Señor como mi Salvador, acepto de su amor, de su perdón, hago un proceso de sanidad, dejo que Él trabaje en mi vida, también tengo que en ese proceso ir conociéndole. ¿Cómo voy a confiar y soltar mi vida en alguien que no conozco? Entre más estudie de su palabra, entre más escuche de su palabra, entre más ore y hable con Él, entre más le conozca, más voy a poder soltar mi vida, mucho más fácil va a ser el proceso. Menos trancas van a haber en este proceso. Y además, nos va a hacer confiar más en Él, porque sabremos en quién estamos confiando y sabemos que también Él nunca nos va a desamparar. Su palabra dice que Él no es hombre para mentir ni para fallar. Romanos 8, 38, 39. Por lo cual, hermoso versículo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esto se trata todo. O sea, cuando Jesús viene a esta tierra, y Dios ya nos amaba porque somos su creación, pero Él nunca nos dejó de amar. Todo el error que se cometió, el abandono, la traición hacia el Señor, a pesar de que Él nos liberó en un pasado de esclavitudes, a pesar de que Él nos dio miles de oportunidades, nos entregó estatutos, aún así Él nos siguió amando. En silencio nos siguió amando por años y después intentó restituir su casa, su iglesia, su cuerpo y nos siguió amando a pesar de nuestros errores. Y cuando Él pensó que ya estaba todo perdido, manda a su único hijo para intentar otra vez restituirnos junto a su lugar, como su pueblo, como su iglesia. Entonces de esto se trata la gracia, entender que fue tanto su amor por nosotros que entregó a lo único más preciado para Él como sacrificio invaluable para otorgarnos el perdón y entregarnos de su amor. Por este motivo, dejar súper en claro que no podemos confundir la gracia con el libertinaje. Debemos de valorar el increíble sacrificio que Dios hizo por nosotros en esa cruz y apegarnos lo más que podamos a la santidad en este momento, en los tiempos en los que estamos viviendo. Yo los entiendo, es sumamente difícil. Hay tentaciones por donde usted quiera, hijo. Pero dice Dios que no nos va a poner tentaciones más allá de las que nosotros podamos llevar. Acérquese más al Señor y va a ser más fácil su lucha. Así de corte y sencilla. Entre más escudo, entre más protección, entre más caminemos con el Señor, más fácil va a ser superar esa tentación. Entre más descuidado estemos, más facherito ahí expuesto por la vida, ahí nos van a hincar los dientes. Si así funciona esto, es como Dios intentando cuidar a sus cachorros y el cachorro se va ahí a otra parte y viene el cocodrilo y se lo come. Así, tal cual. Entonces, mis hermanos, súper importante, y perdón si a alguno le ofende, pero la verdad es que la gracia no es libertinaje. No es la capacidad de pecar de forma inconsciente, sabiendo que Dios es lleno de misericordia, porque lleno de misericordia, y de mucho amor, nos perdona. Total, Dios me perdona. Total, Dios perdona. No funciona así. Porque estamos en ese momento que hacemos eso, pisoteando el increíble sacrificio que Cristo hizo por nosotros. La gracia otorgada al momento del sacrificio es la que nos da su perdón y nos ayuda a caminar en el camino del Señor. Pero es para arrepentirnos de nuestros errores y alcanzar la vida eterna. Consta de la conciencia de pecado, de esforzarse por amor. Como les comentaba anteriormente, antes el pueblo de Dios se esforzaba en cumplir las leyes del Señor, que era la Torá, y todas las leyes que también eran inventadas por el hombre, no solamente por Dios. Y se apegaban a estas leyes, y si fallabas en una, fallabas en todas. Y era muy difícil cumplir las leyes. Dentro de la capacidad del hombre siempre ha sido muy difícil. Y hasta el día de hoy aún siguen intentándolo, pero aún así fallamos. ¿Por qué fallamos? Porque lo intentamos con nuestras fuerzas. Porque la gracia cuando vino no es que borró la ley,
La gracia cuando vino lo que hizo fue, yo diría que hasta hacerla un poco más compleja, porque hay cosas de fondo que Dios pone en nuestro corazón, como por ejemplo, que todos los pecados son iguales, de la misma dimensión, no hay uno más grande que el otro. Lo otro es que si fallan uno, fallan entonces es la ley antigua, pero cuando Dios viene y te dice que ya no solo matar físicamente a tu hermano, que es un pecado, sino que también matarlo de corazón, matarlo de sentimiento, matarlo de boca, cuando Dios viene y trae su gracia, trae la gracia también con una conciencia de pecado. Nos intenta decir que si bien vamos a fallar en algún momento porque somos humanos, Él está ahí para perdonarnos, pero no para repetir el mismo error, sino que esforzarnos en el amor de Dios para no volver a caer en ello. Esto ya es por amor, ya no es por un cumplimiento, ya no es por ser perfecto bajo la ley, sino bajo la gracia. Y saber que el amor de Dios nos redime, pero es por amor. Amén. Entonces, esto Dios lo otorgó, la gracia lo otorgó, como lo mencioné anteriormente, para poder tener una relación íntima, fluida y que esto pueda funcionar entre nosotros. En resumen, cuando Dios llega a nuestras vidas, la Biblia dice muy claro que tenemos que aceptar primeramente a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No es suficiente decir que yo creo en Dios. Debemos de aceptarlo como nuestro Señor, único Salvador y Señor de nuestras vidas. Entonces, cuando este proceso pasa, debo aceptar su perdón. Debo perdonar. Debo pedir perdón y debo perdonarme a mí mismo. La gracia se activa en ese momento. Cuando empezamos a liberar ese perdón, entregamos luz de Cristo a las demás personas. Además de esto, entendemos que la gracia no es libertinaje, sino es la libertad de vivir en Cristo y no en condenación. Es seguir sus caminos, seguir sus estatutos, sabiendo que Dios nos va sujetando de su mano. Y que por muy difícil que sea el camino, Él nos va a entregar la fuerza en este proceso para poder alcanzar la santidad y algún día poder verla. Entonces la gracia va de la mano con el perdón y con la santidad. Ojo con esto, perdón y santidad, no libertinaje, no culpabilidad sin arrepentimiento, porque en ese momento estaremos ofendiendo el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz por nosotros. Cuando yo era pequeña, hacíamos puntos de predicación, tocábamos la guitarrita y cantábamos canciones cristianas y siempre había una frase que venía. Por eso yo comparto este tema con ustedes, porque yo la vengo escuchando desde que tengo 6 años. Cristo viene pronto. ¿Quién no ha escuchado esa frase en puntos de prédica? Cristo viene pronto. Cuando yo era pequeña, yo todos los días me cuestionaba, Cristo viene hace como 10 años que viene viviendo. y seguía, yo tengo 29 años ahora y sigo escuchando la misma frase. Pero a los que conocemos de su palabra, vemos cómo sus profecías se han ido cumpliendo, cómo su palabra se ha ido cumpliendo, y vemos que realmente queda poco. Y sentimos en nuestro corazón que todo lo que está pasando son diosidencias, que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y hermanos, a ti, al nuevo que quizás está viendo, a ti, al que lleva años en la iglesia, quizás calentando banca, quizás no cambiando su vida, no dejando que Dios te transforme, a ti que quizás estás recién llegado y a veces te cuesta, te digo primeramente que tienes un Dios lleno de oportunidades, que tienes un Dios lleno de amor, pero que hay que respetar los sacrificios, hay que respetar ese sacrificio que Dios hizo por ti, que es la gracia, que va en el amor, en el perdón y en el arrepentimiento genuino, en estudiar, reconocerle, para que podamos confiar en Él y saber que entre más apegados estemos a su palabra, más Él nos va a confortar. Hay gente que no entiende cómo uno puede tener gozo, puede tener paz en momentos de dificultad. Eso se llama conocerle, confiar a Dios, confiar ciegamente en Él, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Y bueno, les animo a acercarse, entendiendo que sin santidad nadie verá a Dios. Tengo la obligación de compartir los versículos que vienen, que voy a darles ahora con ustedes, para que entiendan que esto no es subjetivo y no viene solo de mi boca, sino que viene de la palabra de Dios. Y hacerles llegar lo que Dios me entregó a mí.
Yo quería compartirles esto con ustedes porque si yo sé algo, que quizás se estén cometiendo errores cristianos que son antiguos, o gente que es nueva, que quizás no lo entiende y no ha podido preguntar, o lo sigue cometiendo el error de entender que la gracia, mis hermanos, no es para ser pisoteada. A ver, Jesús pudo haberse bajado de esa cruz. Jesús pudo haber pulverizado a todos aquellos que le estaban haciendo daño. De hecho, Satanás lo tentó, le citó la palabra en su cara y él resistió esa tentación. Cuando él estaba orando, le pidió a Dios que pasara esta copa, pero que se hiciera su voluntad. Él tuvo muchas oportunidades de dejar esto. Él, cuando estaba en la cruz, dice que cargó sobre él el pecado del mundo. Y no habla en época, ojo, no está hablando de una época, del pecado de la gente que vivía ahí, de la época de ese momento. Dice el pecado del mundo. ¿Qué significa? Que cargó las transgresiones del pasado, de ese presente y de las que iban a venir. O sea, el pecado que yo cometí, el pecado que cometiste tú. Él cuando estaba allá arriba, te vio, me vio. Mira, Melanie se va a equivocar. Melanie va a volver a pecar. Quizás a Melanie le cueste cambiar. Y él pudo haber dicho, quizás Melanie no cambie. Pero aún así, le voy a dar una oportunidad. Y no me bajo. Aquí me quedo. Y en ese momento, cuando él dio su último aliento, por mí, por ti, por todos nosotros, porque nos está dando una oportunidad a todos nosotros, en ese momento se hizo la gracia. Y entramos en su hermoso amor. Y no podemos pisotear ese sacrificio. No podemos hacerlo. Es un amor invaluable. O sea, yo valgo lo que vale la sangre del Hijo de Dios. Por su llagas Él me cura. Por su sangre soy salva, dice la palabra de Dios. Y eso mismo que se aplica en mí, se aplica en ti. Por ese motivo yo tenía que hacerte llegar a ti, hermano, hermana, persona nueva, que entiendas que si te quieres unir a este camino, tienes que entender que el sacrificio de Jesús vale mucho y que tenemos que esforzarnos también. ¿Tenemos que poner un porcentaje de nosotros? Sí, el mínimo, porque fallamos constantemente. Pero sí tener un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento de verdad. O sea, que Dios nos inunde con su amor y nos dé la fuerza para seguir adelante y intentar no fallarle. Y si le fallas, hermano, que te duela. Si le estás haciendo daño a alguien que amas, se supone que no puede pasar desapercibido en tu vida y en tu corazón. Dios, perdóname porque te hice daño, porque te fallé, porque te amo. Cuando yo le hago daño a mi hermano, a mi esposo, a mi madre, me duele porque los amo, ¿cierto? Esto es lo mismo. Arrepentimiento de verdad, arrepentimiento genuino. Muy importante, mis hermanos. Entonces, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Amén. ¿Qué significa esto? Hay gratificaciones después de que hay un esfuerzo de parte de nosotros. Dios nos ama tanto que no solo nos perdona, sino también nos da esta gratificación, ¿cierto? Sus promesas se cumplen en nuestra vida. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe es creer con mucha convicción, sin necesidad de tener que ver que algo es real, que Dios es real. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que poner en obra la palabra de Dios. Moverse también. Creerle, accionar con su palabra. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿A qué voy con esto cuando mencioné que no es suficiente decir, sí, yo creo en Dios? Hay que conocerle. Los demonios también creen en Él. El diablo sabe la Biblia de completo, mi hijita. Pero aquí lo que va es en conocerle a Dios.
la pasión que Él inyecta en mi vida, el amor que Él inyecta en mi vida, y tenemos una plusvalía que no solamente está su palabra, está su Espíritu Santo, que nos dejó a su Espíritu Santo, para que Él nos redarguya, para que Él nos enseñe, para que Él a través de nuestra alma, nuestro espíritu, nos enseñe a vivir la palabra de Dios. No es solamente la palabra lo que nos dejó antes, la gente tenía solamente la escritura, sin el Espíritu. Ahora nosotros tenemos algo, un consolador que nos dejó Él. Su aliento, su espíritu en sí, el fuego, la llama viva, que Él nos debería de estar hablando constantemente, que por falta lamentablemente de intimidad con Él esas cosas a veces no suceden. Por eso yo les invito a que nos vayamos acercando cada vez más, queda menos tiempo. Queda menos tiempo, hermano, y a lo que yo voy es que hay que empezar a tener esa relación. Mañana quizás es tarde. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Yo le insto a que empiece una relación con el Señor y que intente no fallarle. Yo sé que es difícil, pero bueno es Dios que nos dejó su palabra, su gracia, su Espíritu Santo para ayudarnos. Y nos rodea de personas que nos aman, que nos pueden ayudar en un proceso para que esto también sea más llevadero. Pero caminar el camino del Señor tiene grandes gratificaciones y algún día le vamos a poder ver, y así también a todos los que amamos. En Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Les quiero decir algo que quizás suene muy fuerte, hermanos, pero no podemos, si no les gusta la vida cristiana, mantenerse en santidad. ¿A qué voy? No hablo de no tomar, porque uno sí se puede servir cosas, pero hablo de cuidar el templo del Señor. Hablo de no destruirlo con drogas, con tentaciones del enemigo. Hablo de no caer en el pecado de la inmundicia de la carne. Hablo de esas cosas. Si no te gusta apartarte para los caminos del Señor, menos te va a gustar estar en el cielo. Porque si aquí no gozas del intento de santidad, allá seremos todos santos, alabaremos todo el día a Dios y disfrutaremos de esa santidad con el Señor. ¿Qué puede disfrutar alguien que no disfruta de la santidad aquí en la tierra y en el cielo? Va a ser muy difícil. Entonces, hermanos, la prueba de fuego está aquí, con nosotros. Resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Tenemos la fortaleza de Dios con nosotros. Tenemos que mantenernos en santidad y Él va a ser fiel con ustedes. Yo creo en mi Señor, yo creo en mi Dios. Dios lleno de oportunidades, de misericordias, pero ojo, oportunidades con un genuino arrepentimiento. Amén. Yo les insto, familias, a que nos mantengamos en la santidad. Con la santidad de Dios va a fluir presencia y con esta presencia se va a mover el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se mueva, veremos lo que hasta el día de hoy nos ha costado ver. Milagros, sanidades, el Espíritu de Dios moviéndose en la vida de las personas, restaurando familias, restaurando vidas por completo y haciendo cambios de verdad en las personas. Cuando logremos entender esto. Y el último versículo que les dejo es un versículo muy hermoso que habla de lo que hoy está pasando, en realidad lo que ha pasado durante todos los tiempos, pero hoy en día tenemos que empezar ya a vivirlo. Así que, hermanos, en Romanos 12:1-3, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Entender, hermanos, que todo lo que hablamos anteriormente nos va a ayudar a poder mantenernos en este camino, por supuesto que sí, en la santidad de Dios, en su presencia, en una comunión con Él, pero no nos sobrevaluemos, o sea, hay un porcentaje que nosotros tenemos que cumplir, pero nunca se suelte de la mano de Dios. Usted no puede solo, yo no puedo sola, nadie puede solo, porque fallamos. Agarrémonos firmemente de Él, conozcámosle a Él, empecemos el proceso. Si usted lleva años escuchando la palabra de Dios y nunca ha logrado soltar perdón o dejar de
destruirse a sí mismo. Yo le insto a que empiece ese proceso nuevamente. Hay cosas que a veces se nos olvidan, como por ejemplo cosas tan básicas como el liberar a otra persona, pedir perdón, perdonar, como el entender que la gracia de Dios no es para pisotearla, no es para pecar una y otra vez. Hay que tener arrepentimiento genuino y entender que si estamos en este camino, mis hermanos, no es solamente para adorar, para alabar, sino también es para alcanzar la estatura del varón perfecto, para poder algún día llegar a verle. O si no, no tendría objetivo esto. Mejor, como dice en su palabra Dios, el que esté frío, sucio, no, frío. El que esté frío, que se enfríe más, y el que está caliente, que se caliente más. De una llave no pueden salir dos aguas. Eso Dios lo vomita. Entonces yo les insto que si vamos a seguir acá, que seamos un apoyo, no una crítica del uno para el otro, que hagamos un proceso de perdón y sanidad en nuestros corazones, que dejemos que Dios nos moldee, trabaje. No va a ser fácil, pero Dios nos sostiene de su mano y nos entrega de su espíritu, de su palabra, de su fuerza. Y además de esto, invitarles a que empecemos a disfrutar de la santidad de Dios. Si su propósito es algún día llegar a compartir con Él la eternidad, les invito a que empecemos a vivirla hoy. Les digo que esto corta para mí y corta para ustedes. Yo cometo muchos errores y soy tan imperfecta como ustedes. Pero Dios me tocó y me hizo compartirles esto con ustedes. Y créanme, cortó aquí. Y también quiero que pueda sembrar esa semilla en ustedes y podamos tomar conciencia como pueblo de Cristo de cosas que no se están haciendo bien, que la palabra nos indica cómo hacerlas. Y el conocerlo y no hacerlo es pecado totalmente, es transgresión a su palabra. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarnos como hermanos. Y si yo conozco esto y no quiero que peques por ignorancia, te invito a que podamos entrar en esa santidad, que vamos a disfrutar de una vida eterna luego llena de esa santidad. No es fácil, pero yo los insto a que mantengamos la fuerza, mantengamos la esperanza en el Señor, confiemos en Él, nos agarremos de su mano y sé que como cuerpo de Cristo, no hablo de sedes, recuerden que somos un cuerpo. Todas las personas que creemos en el Señor, en este mundo, en esta tierra, algún día le vamos a ir a ver. Y les invito a que dejando doctrinas, a que dejando denominaciones, nos unamos como cuerpo de Cristo. Hagamos lo que tenemos que hacer como el cuerpo de Cristo que somos. Y recordemos que Cristo sí, ahora sí, Cristo viene pronto. Y quizás, como dice su palabra, nadie sabe cuándo Él venga. Quizás no estemos listos. Yo le invito a que ponga su corazón y su vida en cuenta con el Señor y con los demás. Y que empecemos a vivir. Mi padre una vez me dijo una frase. Vive como si fueses a morir mañana. O sea, todo déjalo en regla, todo hazlo lo mejor que puedas hacerlo, para que así el mañana no pese y no hayan cosas por las cuales responder arriba al Señor. Yo les invito a que podamos tomar de esta palabra y a orar para que el Señor nos ayude y nos sostenga. No es un camino fácil, no lo es, porque siempre el camino fácil es el que no cuesta ningún tipo de esfuerzo. Y Dios no nos prometió una vida libre de tribulaciones, todo lo contrario. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Así que les invito a que podamos conocer al Señor más, apegarnos a su palabra y mantenernos en su camino. E intentar todos los días ser un poco mejor. Tenemos primero que nada al Espíritu Santo, a su palabra, y no se olvide que tiene a sus pastores, que tiene al cuerpo, a su familia sedes y a personas que conocen del Señor para que en caso de que usted caiga, nosotros le podamos ayudar y en caso de que yo caiga, usted me pueda ayudar a mí. Y oremos juntos para conciliar nuestra relación con el Señor. Les amo y les quiero invitar a orar por esta palabra. Oremos juntos, por favor, para que Dios pueda trabajar en nosotros y generar conciencia y que el Espíritu Santo, de hoy en adelante, Él nos pueda, como voz audible, cada vez que vamos a cometer un error, una equivocación, o cada vez que nos vamos alejando de su camino,
Él nos atraiga con cuerdas de amor, con lazos de amor y nos diga, oye, eso que nosotros llamamos voz de la conciencia, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en nuestro camino de ahí en adelante para que así podamos mantenernos en su camino. Amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque en tu infinita misericordia nos permites hablar de tu palabra, compartir de ti, Señor, a otras personas, porque nos permitiste conocerte, tener una relación contigo, porque nos diste la oportunidad 1000 veces y aún así no te cansaste de nosotros. Porque Padre Celestial, dentro de tu grandeza, de tu soberanía, nos acogiste, nos amaste, entregaste un gran sacrificio, Señor. Ayúdanos a valorar ese sacrificio. Espíritu Santo, te invitamos a nuestra vida. Limpiamos este templo, Padre Celestial, para que vengas a habitar en nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a seguir el camino de la fe. Ayúdanos a seguir tu palabra. Redargúyenos todos los días, Señor. Queremos mantenernos en tu camino. Sabemos que queda pronto para que tú vengas, Señor, y queremos estar listos. Queremos que nuestro corazón suelte todo tipo de cadenas que nos atan a esta tierra y que tengamos la tranquilidad de que si algo pasa, iremos directamente contigo, Señor. Padre Celestial, te pido a todos los nuevos, Señor, por todos los nuevos que están escuchando esta palabra, que, Señor Jesús, tú les ayudes a comprenderla mejor, que vayas donde ellos están, Señor, por favor, y abrázales fuertemente. Háceles sentir de tu calor, de tu amor, y que entiendan, Señor, que estás ahí para ellos, que eres un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, y que nunca los vas a dejar. Y aquellos, Señor, que han perdido el camino, alcánzales, Señor. Ayúdanos a llegar a las personas que aún no han escuchado de ti, Padre Celestial, y te pido, por favor, que a todos los que escucharon esta palabra, Señor, tú te quedes con ellos, Señor. Trabajes en sus corazones y en sus mentes como lo haces conmigo en este momento, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Te damos las gracias. Honramos tu nombre, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que esto dé frutos en nosotros, Señor. Sostiénenos, ayúdanos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ha sido una bendición compartir esta palabra. Ahora yo les voy a dejar nuevamente con mi madre para que podamos dar fin a este hermoso culto. Que el Señor les bendiga.